tema agua subterránea e inundaciones, la importancia de los humedales en las zonas costeras. Pues Iris es recién, ahora sí que va a trabajar en la ENES, ¿no? Una breve semblanza de ella. Iris es ingeniera geofísica egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con maestría y doctorado en Ciencias de la Tierra en el área de hidrogeología en la misma universidad. Ha trabajado en la industria privada, gubernamental, así como en proyectos de consultoría independiente. Actualmente es profesora asociada a la ENES Mérida en la licenciatura de Ciencias de la Tierra y candidata al SNI. Sus áreas de interés son interacciones agua superficial subterránea, inundaciones, hidrogeología de humedales, monitoreo y modelación de acuíferos. Ahora sí que, sin más por el momento, pues Iris, te cedo la palabra para que presentes tu tema, y los que tengan preguntas lo pueden ir dejando en el chat para hacerlas al final, o bien al final, de todas maneras, en la sesión de preguntas les puedo ceder la palabra para que lo pregunten directamente. Muchas gracias, Iris, por aceptar presentar este seminario. Bueno, pues gracias por la presentación, Roger, y gracias a todos los que se conectaron. Y pues bueno, lo que les voy a presentar es una breve reseña de en lo que he trabajado. Lo que vamos a ver es qué son las inundaciones, humedales y agua subterránea, caso de estudio de Veracruz y un caso de estudio de Usumacinta y unas dudas aquí sobre Yucatán. Me permiten, creo que se detuvo esto y voy a volver a compartir. Bueno, aquí tenemos, generalmente pensamos en inundaciones y siempre vemos unas imágenes como estas, donde aparecen pues, ríos desbordados, a lo mejor problemas de deslizamiento en tierra, gente que tiene que salir de sus casas, inclusive pues, presencia de cocodrilos. Esto el año pasado. Entonces, recordar este dato, las pérdidas anuales alcanzan los cientos de miles de millones de dólares y entre 1998 y 2017 tomaron la vida de 1.3 millones de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que son de los desastres naturales con mayores pérdidas económicas a nivel mundial. Y bueno, ¿qué es una inundación? El SENAPRED la define como aquel evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta o falla de alguna infraestructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie del agua de los ríos o el mar, generando invasión de agua en donde usualmente no las hay, y las clasifica como pluviales, costeras o fluviales. En el manejo de riesgo en inundaciones, tenemos que entender el riesgo, según SENAPRED, es el peligro por exposición, por vulnerabilidad, donde el peligro son todos esos fenómenos naturales que nos pueden hacer daño. En el manejo de riesgos en inundaciones se consideran las fuentes, las vías y los receptores. Entonces, las fuentes van a ser los tipos de inundación, las vías que van a ser esos sistemas, tanto naturales o artificiales, que disminuyen ese incremento de inundación, y los receptores, que se refiere a la infraestructura o a las personas mismas. En inundaciones pluviales, cuando nos imaginamos es como las de Ciudad de México, mucha agua en poco tiempo, y según el Servicio Meteorológico Nacional las clasifica como fuerte, a muy fuerte, mayores de 25 a 75 milímetros, e intensa extraordinaria, mayor a 75 milímetros. Las inundaciones costeras pueden ser por marea de tormenta, donde existe una invasión del mar hacia las zonas costeras, o pueden ser eventos, en este caso fenómenos geológicos,
como son los sismos que ocasionan tsunamis y estos provocan inundaciones. Y las inundaciones fluviales. Esto se refiere precisamente a la zona de cuenca de interés donde a través de la precipitación hay un incremento en los cauces de los ríos que genera inundaciones y descargan, en este caso, hacia el mar. Entonces, en estas inundaciones fluviales tenemos que reconocer el término de cuenca hidrográfica, que va a ser esta definida por el parteaguas, donde ocurre una precipitación y forma el escurrimiento superficial. También existe la evapotranspiración y hacia abajo de la cuenca pues ya existen el sistema acuífero, donde inicia la infiltración, la humedad del suelo, percolación y llega hacia el agua subterránea. Entonces, el escurrimiento que nosotros vemos en los ríos se forma por escurrimiento superficial, subsuperficial relacionado con la humedad del suelo y el flujo subterráneo formando el escurrimiento total. Entonces, con esto identificamos un hidrograma que va a ser una relación de tiempo contra caudal para saber cómo son las características de la cuenca y se considera los procesos lluvia, o sea, lluvia en la parte alta de la cuenca y según las características de la cuenca llega o sale hacia un único punto y forma este hidrograma. Entonces, este hidrograma es una gráfica muy importante porque esto nos define cuáles son las variaciones de caudal y también, por ejemplo, si es un hidrograma muy urbanizado, pues generalmente este hidrograma de entrada es casi igual al hidrograma de salida. Por ejemplo, un río que fuera totalmente canalizado, pues sería una línea, en este caso, horizontal. Sin embargo, tenemos que considerar inundaciones de otras fuentes, como son el incremento de tormentas por cambio climático, los escurrimientos e inundaciones que incluyen sedimentos, y aquí ya aparece el término de inundación por agua subterránea, donde existe un ascenso del nivel freático que ocasiona este tipo de inundación. También puede ser por rompimiento de tuberías, por rompimiento de sistemas de drenaje y zonas pavimentadas donde existen flujos de las riberas hacia estas zonas donde tampoco permite esta infiltración, y también existen rompimientos de sistemas de defensa. Entonces, eso respecto a inundaciones, vamos a recordar que son los humedales, van a ser estas zonas de transición entre la tierra y los sistemas acuáticos, donde el agua constantemente interactúa con la superficie y controla tanto la vida vegetal como animal. Entonces, aquí también tenemos un esquema e identificamos humedales en las zonas altas, por ejemplo, volcánicas. Los ríos como tales también se consideran humedales, los lagos en una planicie de inundación, pantanos y lagunas costeras, zonas de manglares y arrecifes. Todos estos son humedales. ¿Por qué van a ser importantes? Entonces, las turberas almacenan el 30% de carbono terrestre, los humedales eliminan contaminantes, más de 1.000 millones de personas viven de los humedales y los humedales absorben y almacenan agua. Los humedales atraen a millones de personas para el recreo. La biodiversidad de los humedales es importante para nuestro suministro alimentario. Los arrecifes de coral y manglares protegen las zonas costeras y el 40% de las especies vegetales y animales del planeta viven o se reproducen en humedales. ¿Qué relación tienen estos con el agua subterránea? Recordamos, estos son los sistemas de flujo gravitacionales, donde nos dicen que dependiendo estas posiciones vamos a encontrar flujos locales, flujos intermedios y flujos regionales. Y es precisamente en estos flujos locales donde podemos encontrar zonas de humedales que también tienen interacciones geoquímicas.
¿Y cómo se relaciona esa precipitación hacia una recarga, en este caso de agua subterránea? Entonces, cuando ocurre una precipitación, las primeras horas empiezan zonas saturadas de agua y conforme pasan los días, las semanas, pues así que disminuye esta zona de saturación, pero esta gotita de agua, digamos que se infiltró para acá, pasa hasta llegar a las corrientes superficiales o a niveles freáticos más profundos. Entonces, aquí existe esta relación de agua superficial, agua subterránea, zona de suelo y zona saturada, no saturada. Entonces, en estas zonas, ¿no?, de poco tiempo de residencia, de 1 hora hasta menores de 10 años, es donde también esta agua existe o ocurren procesos para la vegetación. Entonces, ¿cómo se pueden formar estos humedales? Tenemos estos 4 ejemplos. Entonces, superficies topográficamente bajas, una zona de alta permeabilidad, una zona de baja permeabilidad y esta dirección de flujo subterráneo. Entonces, esta dirección, esta zona de descarga de flujo subterráneo son áreas favorables para la formación de un humedal. En zonas más montañosas, donde existe un cambio de pendiente, el flujo de subterráneo continúa esta tendencia y se obtiene un manantial. Hay zonas de humedales que, por ejemplo, es alimentado por agua subterránea, formando este tipo de humedales, o hay humedales que en este caso recargan hacia el acuífero. Y también existe una relación entre nivel de inundación y salinidad. Entonces, por ejemplo, si la salinidad es muy alta y el nivel de inundación también es alta, pues encontramos estos elementos como son los estuarios. Cuando hay una relación entre salinidad e inundación, pues tenemos los manglares, que en este caso son manglar blanco, manglar rojo. Aquí zonas de humedales, pero con cierto grado de salinidad, pues ya tenemos estas marismas y, por ejemplo, aquí tenemos humedales de agua dulce, en esta zona, pantanos, y ya hacia donde disminuye el nivel de inundación y por lo tanto también disminuye la salinidad, pues ya encontramos las zonas de dunas o las zonas de playas. Entonces, estos son ejemplos de humedales costeros que se encuentran en la zona. ¿Y cómo se mantienen esos humedales? Entonces, esos humedales para mantenerse necesitan agua y pues de ahí se obtiene este término que es el hidroperiodo. Entonces, aquí tenemos estos ejemplos donde las marismas pues están sujetas a estos cambios también relacionados con las mareas. Este es un popal donde ciertos meses pues permanecen inundados y ciertos meses no. Este es un humedal de agua dulce donde todo el año permanece inundado, lo mismo para este humedal herbáceo, y esta otra zona donde tiene periodos de inundación y periodos de sequía. También tenemos este ejemplo de selva inundable, donde también tiene ciertos picos de mayor inundación y zonas de sequía. Y también aquí tenemos las inundaciones tropicales, donde existe una mayor diferencia entre inundación y sequía. Y también ya tenemos los sistemas dependientes de agua subterránea. Entonces, como vemos aquí tenemos flujos locales y flujos intermedios, por ejemplo. ¿Y qué pasa si aquí hay un pozo de extracción? Entonces, este pozo de extracción, pues así que bombea agua y es posible que este flujo pues ya no ascienda como debería ser su proceso natural y por lo tanto este humedal puede desaparecer. En este caso, que este humedal normalmente está alimentado por estas dos zonas de flujos locales, si perforamos estos pozos y empezamos a sacar agua, aunque no estén dentro del humedal, es posible que tenga afectaciones en estos sistemas.
Es por eso que estos tipos de humedales se conocen como sistemas dependientes de agua subterránea y pues los sistemas kársticos son totalmente sistemas dependientes de agua subterránea. Y aquí les voy a platicar un poquito de lo que es la dinámica del agua subterránea, agua superficial en zonas inundables, y esto fue parte de mi tesis. ¿Qué pasó en ese entonces? En 2010 hubo una inundación seca, se le llamó inundación seca porque en el momento en que fue la inundación, pues no estaba lloviendo, o sea, ya había llovido un día antes en la cuenca alta y pues era un día soleado cuando se inundó. Esta fue toda la zona de inundación y posteriormente a esa inundación realizó un monitoreo de 27 norias, 9 piezómetros por 2 años para identificar esta variación estacional. Entonces, ya teniendo esta variación estacional, pues se identificó que efectivamente existe una variación de los niveles donde el agua subterránea se está moviendo no tan lentamente, sino que en mayo tenemos niveles bajos y en septiembre también niveles altos. Y esta curva que aquí tenemos es también muy similar a la curva que tenemos en los piezómetros. Y además se identificó, por ejemplo, en este piezómetro que de julio a noviembre hubo un ascenso del nivel del agua subterránea, del nivel freático, provocando este tipo de inundación. Una característica de estas inundaciones por agua subterránea es que permanece más tiempo inundado. Teniendo eso en consideración, pues ya se hizo un monitoreo río acuífero, ya con mayor detalle, utilizando data loggers, para saber cómo era esa interacción. Aquí tenemos el río Cotaxtla y un piezómetro al ladito del río, donde se observaba que también, o sea, estacionalmente, por ejemplo, en época de secas, el acuífero está por encima del nivel del río, es decir, le está alimentando hacia el río, pero en lluvias, el nivel del río, todos estos piquitos, o cuando hay como estas avenidas, todos estos circuitos, es que el nivel del río está por encima del acuífero. Por lo tanto, existe una interacción. Posteriormente se identificaron 3 zonas, o 3 puntos, donde hubo presencia de inundaciones por agua subterránea, donde el río no se había desbordado. Entonces, ¿qué pasaba en estas zonas? En este ejemplo es una zona topográficamente baja, entonces tenemos en época de secas, el nivel estático estaba a esta elevación, y en lluvias, pues aumenta en promedio 3 metros. Esta zona es muy interesante porque tenemos esta noria que es de una de las casas de esta zona, pero en este sitio utilizan el suelo para fabricación de ladrillos, por lo tanto están creando zonas donde zonas topográficamente bajas y se crean estos cuerpos de agua superficial en época de lluvias. Entonces aquí la elevación del nivel estático crea estos nuevos humedales o estas nuevas zonas de inundación. Y por ejemplo en esta zona es una zona topográficamente baja, o sea de manera natural, y también existe este ascenso del nivel del agua subterránea que no solo se identifica en el piezómetro, sino que también se identifica en las norias y que mantiene toda una zona de humedales. Terminando el doctorado, participé con el INECOL para hacer esta relación de agua subterránea y humedales, donde salió una publicación. Entonces, ¿qué se hizo aquí? De mi tesis yo ocupé estos 2 piezómetros, ¿no?, con su análisis de inundación fluvial, y después se hizo esta clasificación por microcuencas. Entonces, la cuenca Jamapa es todo, pero pues aquí ya se identificó una subcuenca de Arroyo Moreno y las subcuencas de la zona norte, la zona urbana, la pusimos como una zona de cuenca, y
la subcuenca de Mandinga. Y cabe mencionar que en esta zona se tienen sitios de interés como son las lagunas interlunarias, una zona protegida llamada Tembladeras, la zona natural protegida de Arroyo Moreno. Y se hizo una clasificación para identificar, en este caso, las zonas de humedales. Vamos con esto, pues con base en los piezómetros que varios investigadores habían realizado en esta zona, o sea, de estos piezómetros someros de flujos locales, pues se identificaron estos hidroperiodos y se relacionó este hidroperiodo con el tipo de vegetación que ahí se tenía. Entonces aquí se identificó que son lagunas interlunarias, que es un humedal de agua dulce, es decir, están alimentados por el agua subterránea, donde permanece inundado al menos todos estos meses, de junio a noviembre. En la zona de Arroyo Moreno también ocurre este tipo de inundaciones y además de que existen manglares, pues también existen pastos inundables. En estos, los piezómetros que están cercanos o digamos en correspondencia tanto con el río Jamapa y Cotaxtla, tienen más o menos esta variación donde en agosto se observa una disminución y en septiembre un aumento del nivel estático, y esta grafiquita que tenemos aquí es la misma dinámica que tiene, por ejemplo, el hidrograma tanto del río Jamapa como el río Cotaxtla, y el tipo de vegetación ahí es ribereña, que se refiere a humedales de agua dulce. En Mandinga, a pesar de que este piezómetro no está tan relacionado, digamos, con los manglares, sin embargo, indica esta variación que también tiene influencia del río. Donde sí no supimos qué pasaba fue en las zonas urbanas, donde esta variación, que no existe una correlación de agua subterránea con algún tipo de humedal, pues se identifica que esto pues también tiene relación ya con los sistemas de drenaje, tanto de agua residual como agua pluvial en las zonas urbanas. Sin embargo, si identificamos una zona que existe descarga de agua subterránea hacia el mar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que tenemos las cuencas superficiales, y aunque el escurrimiento superficial va de esta zona hacia esta zona, los flujos subterráneos locales tienen una tendencia que descargan hacia el mar y que también descargan hacia zonas, en este caso de humedales, como es Arroyo Moreno, donde existen estas evidencias de inundaciones por agua subterránea. Posteriormente, en el Usumacinta, también es un artículo que salió este año relacionado con las reservas de agua en México y su importancia con los caudales ecológicos. Entonces, esta es la cuenca del Usumacinta. Sabemos que es una cuenca transfronteriza y que tenemos este río principal y llega hacia la zona costera. Entonces, esta cuenca, la parte mexicana, está caracterizada por esta gran cuenca que es el río Lacantún. El río Lacantún le aporta al río Usumacinta, es una zona kárstica también, llega hacia toda esta zona y todo ese escurrimiento se mide en una estación hidrométrica localizada aquí que se llama Boca del Cerro. Continúa el curso del río Usumacinta, en esta zona recibe aportes también del río San Pedro de Guatemala, y aquí esta zona también es una zona de lagunas, y aquí el río Usumacinta ya descarga hacia Laguna de Términos y descarga hacia otra subcuenca llamada San Pedro y San Pablo. También le aporta a la cuenca Grijalva, en esta parte, bajo Grijalva, y descarga hacia el mar. Entonces, ese es el funcionamiento de los ríos. Sin embargo, el acuífero también funciona como una zona de recarga, una zona de almacenamiento y una zona de descarga de agua subterránea.
En particular, vamos a ver esta zona, que es la zona de Catazajá, y esta zona donde se bifurca el río Sumacinta hacia San Pedro y San Pablo. Entonces, chequen aquí la zona de Catazajá. Aquí tenemos la estación hidrométrica 30019, y esta estación hidrométrica pues ya tiene este escurrimiento, ¿sí? Y identificamos todas estas zonas de humedales. Entonces, ¿qué pasa aquí en Catazajá? Pues tenemos humedales permanentes que van a estar relacionados con ese flujo base de los ríos. Tenemos humedales temporales que van a estar relacionados con la lluvia. Y tenemos humedales extraordinarios que van a estar relacionados con un mayor caudal y que hace esta conectividad longitudinal, que diga transversal y longitudinal. Entonces, en esta zona, por ejemplo, lo que es Catazajá, por ejemplo, aquí tenemos este puente aquí está, y donde se observa que, por ejemplo, en época de secas, tenemos esta imagen, y en época de lluvias también aumenta. También se hizo un monitoreo de pozos húmedos, en este caso de norias, también de piezómetros, y nos indica que tanto en época de lluvias como en secas también existe un ascenso del nivel freático de aproximadamente 1 metro. Y esta es otra zona, si recuerdan que les había dicho de las cuencas San Pedro y San Pablo. Entonces, este es el hidrograma que tenemos, y este hidrograma, pues, igual, o sea, podemos identificar cuáles son los caudales, por ejemplo, en época de secas, y cuáles son los caudales esperados en época de lluvias. En ese entonces, por ejemplo, se instaló un piezómetro, por acá pasa el río Usumacinta, por acá pasa el río, y, por ejemplo, la profundidad del nivel estático en marzo, con un caudal de 873 metros cúbicos sobre segundo, fue de 1.4 metros, pero en octubre de menos 0.46. Es decir, ocurre inundaciones aunque el río no se haya desbordado. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque pues muchas veces para las inundaciones fluviales queremos poner sistemas de defensa en los sistemas de los ríos, pero realmente es una dinámica de que existe este tipo de inundación y que además tiene una variación hasta de 2 metros. ¿Y qué pasa aquí en Yucatán? Entonces, estos son antecedentes, estos son imágenes o trabajos que encontré en la literatura. Y, por ejemplo, ¿qué sabemos de aquí? Pues tenemos esta inferencia de los sistemas de flujo, ¿no? Los anillos el anillo de cenotes que descarga hacia todo lo que es la zona costera. Y por otra parte, también encontré este artículo de este año, donde identifica el riesgo de inundación. Y, por ejemplo, aquí lo que identifica es que el riesgo de inundación es más hacia la zona norte, aunque la precipitación fue mucho más hacia la zona del sur. Entonces, esta imagen o esta figura me da idea de que, a pesar de que es un acuífero kárstico, esta zona está funcionando un poquito como si fuera una cuenca hidrográfica, donde, aunque no lo veamos, existe una zona, digamos, de cuenca alta, cuenca media, cuenca baja, donde existe un mayor riesgo o mayor susceptibilidad de inundación. Y pues también cómo es la variación, en este caso, de los potenciales hidráulicos. Y, por ejemplo, aquí esto es lo que está libre, ¿no? Que está realizando Roger, como parte de su trabajo también, donde observamos estas variaciones que están relacionados con los eventos que, por ejemplo, pasaron el año pasado con Cristóbal, con Gamma y Delta en septiembre, octubre del año pasado, donde se observa este ascenso del nivel freático y también que corresponde inclusive hasta 3 metros
y después desciende, pero otra vez vuelve a subir. Entonces, eso quiere decir que también está funcionando esta dinámica de ascenso del nivel freático, ocasionando inundaciones por agua subterránea. Y ya, por último, quiero platicarles un poquito de esto, lo que estoy haciendo aquí. Entonces, tenemos los datos abiertos de Conagua. Conagua clasifica tanto la delimitación de cuencas y acuíferos. Yo estoy considerando la delimitación de cuencas de Conagua, donde considera toda esta zona la cuenca península de Yucatán. Y con base también en una publicación que salió a finales del año pasado, relacionada con zonas de descarga de agua subterránea, se identificaron estas zonas de humedales en toda la cuenca de Yucatán, y fue la zona de cenotes principalmente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues seguramente esto también está funcionando como una pequeña, o sobre todo en esta zona, ¿no? Diferenciar esta pequeña cuenca como hidrográfica, donde aquí estamos considerando estos procesos de que llueve, ¿no? Cuenca alta, cuenca media, planicie de inundación, y por eso, digamos, toda esta zona norte hay inundaciones, y estas inundaciones son debidas también al ascenso del nivel freático. Sin embargo, eso a su vez mantiene estos humedales, y estos humedales pues también van a estar relacionados con la protección ante inundaciones de marea de tormenta. ¿Cómo podemos identificar, digamos, estos flujos más locales que tiene esta complejidad del sistema urbano? Pues una propuesta es identificar estas zonas, ¿no? Estas norias, que muchas casas existen o en comunidades, y empezar a medir estos niveles para saber esta variación estacional y conocer esta dinámica relacionada con estos pequeños flujos locales. Otra característica de aquí de Yucatán es que podemos encontrar en las zonas urbanas este tipo de drenaje pluvial, donde tenemos estos pozos que son como una especie de piezómetros que llegan hacia el acuífero, y pues que también lo están alimentando. Por lo tanto, en esta zona puede ser más compleja identificar cómo se están relacionando estos flujos locales. Y pues finalmente quiero recalcar por qué van a ser importantes estos humedales. O sea, no solo debemos de combatir estas inundaciones, sino también saber que en estas zonas costeras, en temporadas de lluvias, existe un aumento en el nivel freático e interactúa con la superficie manteniendo los humedales. Estos sistemas humedales van a ser sistemas dependientes de agua subterránea, y en la cuenca, o sea que le pongan en eventos extremos. Sin embargo, los humedales funcionan como zonas de amortiguamiento ante inundaciones. Que pues bueno, estas son varias referencias que utilicé para este estudio, y pues eso es lo que les quería presentar. Y pueden encontrar mi correo en LinkedIn, y este es un video también de por qué nos inundamos. Eso sería todo por mi parte. Pues no sé si tengan preguntas o comentarios. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, Iris. Un comentario nada más. En la última diapositiva, al menos a mí se me fue el audio totalmente. No sé si quieres resumir otra vez esa última diapositiva, porque sí no te escuché. Y no sé si fue lo mismo para todos los demás. Ok, ¿vuelvo a poner la diapositiva? Sí, solo la última, la de tus conclusiones. Que son como importantes. Bueno, aquí pues ya pusimos porque en zonas costeras, en temporada de lluvias, existe un aumento en el nivel freático e interactúa con la superficie, manteniendo los humedales. También recordar que los humedales van a ser sistemas dependientes de agua subterránea, y
que la cuenca, como les digo, ¿no? Lo puse entre comillas, ¿no? Porque en esta cuenca de Península de Yucatán se van a presentar inundaciones por ascenso del nivel freático en eventos extremos. Sin embargo, los humedales van a funcionar como zonas de amortiguamiento ante inundaciones. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Ahora sí empezamos con las preguntas, pues el que tenga alguna pregunta puede levantar la mano o la puede dejar directamente en el chat y yo se la leo a Iris. Así que empezamos con Javier, que tiene levantado la mano. Hola Javier, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, no nos contesta Javier. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Iris? A ver, José, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy interesante la plática. Yo quisiera preguntarle, cuando miden los niveles, comentó que calculaban un gasto en época de lluvias o en época de secas. ¿Cómo es que calculan este gasto midiendo solo el nivel freático, el nivel de la superficie del agua? Ok, esto no es que tanto que calculemos, bueno, más bien tenemos la ecuación hidrométrica. En este caso, por ejemplo, lo que fue mi tesis del doctorado, teníamos los datos estacionales, digamos, de la estación hidrométrica, toda esta serie de tiempo, y ya después utilicé, por ejemplo, el piezómetro y con el data logger para obtener una modelación muy chiquita, río acuífero, y conocer el tipo de variación. Entonces, aquí pues se obtuvo una ecuación que relaciona, digamos, el nivel del río con el nivel del acuífero. Pero antes de relacionar el nivel del río, o sea, es el proceso de transformación, en este caso, de caudal a tirante del río. Entonces, son este proceso de, en este caso, de lluvia escurrimiento, ¿no? de que obtenemos diferentes caudales para diferentes tipos de, y esos tirantes de río van a estar relacionados también con los niveles de la tierra. Entonces, esa es un poquito la relación que tenemos. Y en el Usumacinta, eso fue para el río Jamapa, y en el Usumacinta, pues sí, fue simplemente el promedio histórico del caudal del río Usumacinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, fuimos a medir en época de secas, el nivel estático estaba a 1.4 metros, por ejemplo, el ejemplo que puse de San Pedro y San Pablo, y el caudal en ese mismo año históricamente o estadísticamente, cuál era su caudal. Entonces, en el Usumacinta solo fue ese tipo de relación. Ok, muchas gracias. Gracias. A ver, aquí en el chat tenemos algunos comentarios de parte de Marta, dice muchas gracias y podría dejarnos cómo contactarlas. Si quieres aquí en el chat luego puedes dejar tu correo. A ver, luego tenemos de parte de Jesús Manuel, felicidades doctora Neri, es un tema muy interesante relacionar aguas subterráneas y las zonas de inundación. Luego dice Hugo Parra, ¿cómo discriminar de esa inundación cuánta es de agua subterránea y cuánta es de escurrimiento superficial, dado que las inundaciones se han dado en época de lluvias? ¿En cuál caso? ¿En Jamapa o en el Usumacinta? ¿O ahorita en Yucatán? Pues yo creo que habla en general, ¿no? Si habría manera de diferenciar. Sí, pues aquí sí es, por ejemplo, parte de lo que son las inundaciones, en este caso por fluviales, por ejemplo, ¿no? Por descarga o por desbordamiento de ríos. En este caso son inundaciones que tienen que ver
o sea, digamos, no tarda tanto el tiempo de inundación, ¿no? Y aquí sí está relacionado con los diferentes periodos de retorno. Entonces aquí sí se tiene que tener los datos de las estaciones hidrométricas, sacar los caudales máximos, sacar estas curvas de intensidad, duración, periodos de retorno y conocer esos niveles de agua subterránea. Y, por ejemplo, lo que son, y ya teniendo ese hidrograma, también se puede hacer una separación de caudal base, por ejemplo, y ese caudal base pues ya nos da también esa característica de cuánto podría ser por agua subterránea. Y en particular lo que son inundaciones por agua subterránea, en este caso, pues sí tiene que ver con estos ascensos del nivel freático y una característica que nosotros estamos como metiéndonos es relacionándolo con vegetación, ¿no? Entonces, ¿por qué vegetación? Porque, como usted dice, o sea, es muy complicado identificar, o sea, quién es de quién. Sin embargo, todos estos humedales, sobre todo que permanecen inundados 2 o 3 meses, van a ser zonas de descarga y que nos pueden dar esa idea de dónde se está inundando por este ascenso del nivel del agua subterránea y que también pueden ser inundaciones estacionales, o sea, cada año las podemos esperar. Ok. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos a alguien levantada la mano y es el Paulo. Adelante, Paulo, con tu pregunta. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, Iris? Muy padre tu plática. Mucho gusto. Gracias. Sí, quizás lo mencionaste, pero quisiera tenerlo más claro. En la zona costera, pues aquí en Yucatán hay mucha interacción entre el mar y el acuífero costero, ¿no? Hay una intrusión salina muy importante. En algunos casos entra decenas de kilómetros y pues más cerca de la costa, pues esa interacción y esa salinidad interfiere de manera importante en el comportamiento del humedal y las especies que están más cómodas, o es más bien el agua superficial, digamos, la superficie libre en las lagunas y humedales la que dicta más bien esa salud de los manglares y de los humedales en función de su salinidad. ¿Es más subterráneo o es más superficial? Perdón. Sí, aquí creo que más bien se refiere, creo que ahí es la relación, ¿no? O sea, sigue siendo agua subterránea porque seguramente desde el nivel digamos, de cuenca, o sea, si ven, puse como el anillo de cenotes, ahí está funcionando, o sea, digo que está funcionando como si fuera una cuenca, donde tenemos como ese anillo, como si fuera la cuenca alta, y luego ya Mérida, cuenca baja, y todo lo demás, planicie de inundación. Entonces, sigue siendo agua subterránea, entonces, pero de flujos locales. A lo mejor no es como, no los pozos que tiene con agua, por ejemplo, no los pozos que estamos perforando, pero sí estas norias donde está como a nivel de suelo, ¿no? O sea, de nivel de suelo a menos de 5 metros. Porque, por ejemplo, las norias que encontré estaban a 1.5 metros. Entonces, en ese cachito es agua subsuperficial. Entonces, así que ni le podemos decir que ni tan superficial ni tan subterránea, pero sí está funcionando esa agua subsuperficial o agua subterránea relacionada con esos flujos locales. Ok, gracias. Y Bueno, aquí respecto a la intrusión salina también, ¿no? No he visto tanto, bueno, conozco obviamente, ¿no? O sea, la literatura que ahorita ya tienen, pues es mi labor, ¿no? Ahorita conocer este rompecabezas y sé que funcionan esos humedales, por ejemplo, lo que hizo Roger en Intrusión Salina, como una zona, como un acuífero confinante. Entonces, eso también lo podemos identificar, que los humedales están funcionando como acuífero confinante
y en otra literatura que identifique, por ejemplo, si hay una marea de tormenta y esa marea de tormenta se empieza a infiltrar hacia el acuífero, puede retardar o tardar inclusive 20 años. Sí, sí, en efecto, sí, es una dinámica muy, muy compleja. Y mencionaste que están perforando pozos. ¿En qué región? Tenemos unos pozos nosotros instrumentados, quizás ya te lo comentó Roger, y pues sería bueno coordinarnos de alguna manera para ver dónde están los pozos nuevos o dónde hay necesidades de pozos nuevos, pero eso ya se podrá ver después. Sí, aquí creo que la propuesta es hacer un poquito, o sea, tomar esta cuenca de Yucatán que la tiene agua y poder hacer estas como microcuencas, ¿no? Sí. O sea, donde realmente exista como un poquito, sistemas un poquito más regionales. Siento que del anillo de cenotes para zona costera, sí está funcionando como esta zona, como si fuera una cuenquita. Sí, ¿verdad? Ok, ajá. Perfecto. Sí. Buenísimo. Pues muchas gracias, Iris, y mucho gusto. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, aquí en el chat tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta de Marisa Liliana Arganis. Dice, bueno, primero muchísimas gracias por tu presentación. Dice, ¿cuántos años de registro se consideraron en la gráfica de lluvias en el tiempo? Y si se consideraron posibles regulaciones de los escurrimientos por obras existentes aguas arriba del sitio de estudio. En la cuenca, o sea, lo que fue en el río Jamapa, los datos fueron los datos disponibles, ¿no? En este caso de la base de datos del Bandas, ¿no? Y para Jamapa fue de 1948, 50 hasta 2006. Y el Sumacinta, pues también, ¿no? Se consideró de 1941, 51, o sea, más o menos, ¿no? Hasta 2011. Y en Jamapa no se consideraban esas obras, o sea, ahí fue una modelación, y lo que se quería hacer es esta relación, ¿no? Modelación hidrológica, lluvia-escurrimiento, fue el modelo HMS, modelación hidráulica en el cauce del río, ahí no hay obras de protección, entonces simplemente queríamos saber esos tirantes y cómo esos tirantes se relacionaban con el agua subterránea. Entonces, ese fue como el tema. Ya para el Usumacinta, también en esa zona, digamos, no existen zonas de obras, ¿no? De hecho, por eso es una de las cuencas de mayor biodiversidad, donde hay, digamos, la importancia es que la zona de Catazajá tiene que estar inundada y tiene que tener esta inundación, que sí se hizo con modelación hidráulica, con 2D. Yo no la hice por parte también de este proyecto. Entonces fue una simulación hidráulica 2D, donde se identificó que al menos tiene que tener esa extensión de inundación una vez cada 10 años, ¿no? O sea, con ese periodo de retorno para mantener esos sistemas. Ya, así como que aquí es al revés, ¿no? O sea, no combatir las simulaciones, sino entender que se tienen que tener esas simulaciones para que sigan teniendo las funciones ecológicas y por lo tanto, pues no se hizo con obras. Ya de ahí para abajo, pues sí, ya implica pues otro tipo de modelaciones, ¿no? Ya nos metimos a eso, que ya implica o sea, meter, ¿no? O sea, meter las obras y ver cuáles son las mejores soluciones. Muchas gracias y te agradece por tu respuesta igual. Otra pregunta de parte de Jorge Herrera Silveira. ¿Cuál es la relación entre los cambios de marea, los niveles del acuífero y la inundación de los humedales costeros de Yucatán? ¿Y cómo las actividades antrópicas tienen relación con las inundaciones de los puertos? Pues mire, esa pregunta, pues realmente todavía no la puedo resolver, ¿no? De hecho, es parte de mi misión este año, pues tratar de entender, así que yo me fui de arriba y pues voy llegando a la costa, ¿no? Entonces, todavía no tengo, ¿no? Todavía no tengo esa dinámica y sí es algo en el tema que estaré tratando.
si me pueden ayudar, bienvenidos. Sí, sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es de César Canul Macario. Con respecto a los humedales de Yucatán, ¿qué tan importante podría ser el confinamiento del acuífero costero en la interacción del agua subterránea y la zona de manglares? Y otra pregunta es, ¿qué tan distinta podría ser la interacción con respecto a los sistemas de humedales que estudiaste anteriormente, Tabasco y Veracruz? Ok. Este confinamiento creo que sí está tomando una función importante, por ejemplo, relacionado, ¿no? Nuevamente con Veracruz, que es donde pues, estuve estudiando más. Esta zona que es Arroyo Moreno, pues es una zona chiquita, o sea, si tú vas a Boca del Río, pero nada más es una zona, pero justo en Boca del Río, o sea, la inundación fue bien poquita, ¿no? Pero de ahí para atrás, o sea, todo eso, o sea, toda esta zona de manglares, que afortunadamente era zona protegida, porque todo eso se inundó y es donde fue más grande el ascenso de inundación y que tardó más tiempo en descender. Entonces, siento que en esta parte de humedales, sobre todo, pues, creo que sí hay que distinguir los humedales que nada más están, o sea, como en esta subcuenca de anillo de cenotes para zona costera, son los que podrían funcionar, yo creo, como se están reteniendo, ¿no?, más toda esa agua y que están permitiendo que ahí, por ejemplo, en estas descargas que puede haber mucha lluvia en la cuenca alta, está permitiendo esa absorción y por lo tanto no van a descargar tanto el agua dulce hacia el sistema reciclado. Entonces creo que esa va a ser la importancia, ¿no? Si no hubiera eso, pues seguramente, a lo mejor no por arriba, pero por abajo, por casi por todos lados, hay una descarga muy, muy fuerte de agua hacia la zona costera. Esa es la importancia. Y la otra relación, pues creo que esta evidencia de inundaciones por agua subterránea, ¿no? O sea, en Veracruz era variaciones en época de lluvias de 2-3 metros. Por ejemplo, en Tabasco, en Catacá, de 1 o 2 metros, o sea, ahí es más el acuífero tipo arenisca, por ejemplo, o sea, un poquito de menos porosidad. Y aquí es básico, o sea, con fracturas o mecanismos de disolución. Y siento que en estos primeros, o sea, de la superficie a los 15 metros, sí puede funcionar donde una mayor permeabilidad y eso hace que, a lo mejor entre época de secas y lluvias, en estas zonas de monitoreo, pues ya yo calculo hasta de 3 metros de ascenso entre lluvias y secas. Entonces, esa es la relación, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, para ciertas construcciones pensamos que el nivel estático no se mueve, ¿no? Y pues realmente sí se está moviendo y no tan poquito, ¿no? O sea, 2-3 metros es bastante. Tienes tu micrófono apagado, Claudia. Perdón. Muchas gracias por tu respuesta. Aquí, de parte de Dani Ventura, dice, bueno, te agradece por la exposición y pregunta que si tus diapositivas van a ser publicadas en algún sitio. Pues creo que va a estar en el YouTube, ¿no? Y si no, Sí, pues ahí es mi correo, se los paso. Que a lo mejor que al principio tuve problemas y acá también pasó el perro, el gas y creo que eso todo. no te preocupes, suele pasar. Ya o sea, aquí en el chat puse tu correo de todas maneras y ya puse la liga en de YouTube en donde se va a colgar el video en el transcurso de la semana. Ahora tenemos otra pregunta de parte de Hans Sierra. Bueno, igual te agradece por tu exposición. Dice, ¿es posible plantear humedales en zonas de llanuras de inundación fluvial como parte de espacios públicos o parques inundables para asegurar su buen funcionamiento? ¿Está bien considerar un periodo de retorno de 10 años como lo mencionó hace poco? Creo que sí, creo que es una de las estrategias que se podría hacer. Entonces,
al menos para los humedales estos de Catazajá, o sea, se llegó como al consenso que con periodo de retorno, o sea, se mantenían esas funciones ecológicas y pues sí, o sea, sobre todo estos humedales tienen mucha importancia para cuestiones de recreación, ¿no? Ahorita también depuración o ya haces comunidad, ¿no? También, por ejemplo, en esta zona de Catazajá, de hecho, hicieron un pequeño dique, ¿no? Porque antes, pues, esta zona 6 meses estaba seco y 6 meses inundado. Entonces, pusieron un pequeño dique para que pudiera estar todo el tiempo inundado y se hacen zonas, o sea, ya cuestiones de pesca y de recreación. Entonces, creo que sí podría ser una estrategia, inclusive humedales urbanos, o sea, aquí todas las aguadas, ¿no? que existen, o sea, al final son un tipo de humedales que tenemos que ver también cómo funcionan. Todas estas zonas deben ser como protegidas lo más que se pueda. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en el chat no tenemos más. César Cano le agradece tu respuesta. Y a ver, no. A ver, tenemos algo más en el chat. Permíteme. Bueno, te agradecen y te mandan saludos desde Perú por Hans Sierra, perdón. Y bueno, pues creo que no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Iris, por tu participación y ya estaremos platicando más a ver cómo podemos colaborar para que lleves a cabo tus objetivos también aquí en la península y bueno, y también nos ayudes con el nuestro, ¿no? Te agradezco muchísimo, en verdad. Y bueno, y esténse pendientes, pues ya subiremos el video en YouTube para cualquier, así que para los que les haya fallado la conexión y está tu correo igual para cualquier otra duda que pudiesen tener, ¿no? Gracias otra vez. No, al contrario, muchas gracias a todos también por estar aquí, a Roger, pues igual, ¿no? Por la invitación y pues estoy aquí en la mejor disposición para poder colaborar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego a todos.